Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les tenemos un nuevo video. Espero que lo disfruten y aprendan mucho. Dios les bendiga. Hola, el tema del que vamos a hablar en esta ocasión es compartir. Bueno, podemos compartir en dos aspectos. Podemos compartir en el aspecto material y en el aspecto no material. El aspecto material serían, por ejemplo, bienes como dinero o cosas que podemos compartir con otros. Y en el aspecto no material podrían ser nuestros conocimientos, podría ser nuestro tiempo. Y también en el aspecto espiritual podría ser nuestro testimonio. Bueno, obviamente podemos compartir el evangelio, podemos compartir de lo que Dios ha hecho en nosotros. En toda la Biblia vamos a encontrar muchas partes donde Dios nos dice que Él desea que compartamos. Es algo que a Él le agrada. En específico, en Lucas 6:38 no solamente nos manda a compartir, sino que nos dice cómo funciona esto para Él. Los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque siento que lo dice como con un lenguaje muy claro. Dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Muchas veces nos da miedo compartir porque pensamos que se nos va a acabar lo que tenemos. Como es decir, híjole, es que tengo poquito y lo voy a dar y me voy a quedar sin nada. Pero aquí nos dice que nos será devuelto por completo. Dice que lo que nos será devuelto será apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Esto es como cuando tú tienes un bote y lo llenas de azúcar o, no sé, de café y ya no le cabe. ¿Y qué haces? Pues lo sacudes, lo aprietas y se hace un hueco donde ahora le cabe más. Bueno, a eso se refiere, pero dice que además de haberlo apretado, se va a desbordar. Se nos va a desbordar sobre el regazo, es decir, como si agarraras tu ropa y ahí te pusieras todavía más, ¿no? Dice también que la cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Si dieron poco, reciben poco. Si dieron mucho, reciben mucho. Bueno, esta cantidad no se refiere a un número, porque cuando Jesús ve a una mujer que solamente puso una moneda en la ofrenda, les dice a los que estaban ahí que esa mujer puso mucho más que todos los que habían puesto antes, porque los que habían puesto lo que les sobraba y ella puso lo único que tenía. Entonces, la cantidad no es un número, sino que demos algo que realmente sea significativo para nosotros y que lo demos de corazón, como lo hizo esta mujer. O sea, dio algo que realmente quería dar y que además pues era lo único que tenía, o sea, era súper importante para ella y sin embargo estuvo dispuesta a darlo. A mí me gusta mucho en Mateo 25 la parábola de los talentos, que nos habla así a grandes rasgos de un hombre que era muy rico, pero se va de viaje y entonces deja parte de su fortuna encargada a 3 de sus siervos. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1. Ahora, los talentos no son habilidades, como a veces pensamos.
Los talentos era una unidad de medida de aquel entonces, que más o menos equivalía a 34 kilos de plata. O sea, era un dineral, ¿no? Era mucho dinero. Y el primer siervo, al que le dieron los 5 talentos, pues los invierte y genera otros 5 talentos. Cuando regresa el amo, se los da. El segundo siervo, al que le dieron los 2 talentos, genera otros 2 talentos y se los da. Pero el tercer siervo lo que hizo fue que el talento que le dieron lo escondió, lo enterró, y cuando regresó el amo lo desenterró y se lo dio tal cual, así como se lo habían dado. Y bueno, obviamente pues recibió una reprimenda porque el amo le dijo que pues él esperaba que le hubiera por lo menos generado intereses de ese dinero que le dieron. Pero ¿por qué el siervo enterró el dinero? ¿Por qué enterraríamos algo? Porque no queremos que se acabe, o porque tenemos miedo de que se pierda o que nos lo quiten, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver también con las cosas que Dios nos da. Dios nos está diciendo aquí en Lucas 6:38, como leímos hace rato, que cuando nosotros damos, multiplicamos, hacemos más. Entonces, si Él nos está dando, pues lo que quiere es que multipliquemos, ¿no? No que lo enterremos y lo pongamos ahí donde no sirve para nada, donde no beneficia a nadie, y se lo vamos a dar igual o nos lo vamos a quedar igual como estaba, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos miedo, como ese siervo que tenía miedo de que se le perdiera lo que le habían dado. Así es que pues tenemos que tener esa fe de creerle a Dios lo que Él nos está diciendo en su palabra, de que cuando damos no estamos perdiendo, al contrario, estamos ganando. Y en este sentido yo creo que es muy importante tener en cuenta también que lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que existe, es de Dios. Entonces, esa idea errónea de que, ay, esto es mío y me lo quedo para mí, pues es lo que a veces nos quita la capacidad de compartir. El pensar que las cosas son nuestras, pero como en la parábola, la fortuna no era de los siervos, era del amo. Igual pasa con todas las cosas que Dios nos da. Sin embargo, Él nos las da libremente, pero quiere que las compartamos. O sea, quiere que hagamos algo con ellas, que lo pongamos al servicio de su reino, que lo compartamos con los que necesitan, y que de esa manera pues también manifestemos el amor que Dios nos ha dado, nosotros también amando a otros a través de el compartir. Me gusta mucho también un poco la historia de David, cuando se habían ido él y sus hombres, se habían ido de la ciudad, y cuando regresan, los amalecitas se habían llevado a sus mujeres y a sus niños. Y entonces pues deciden, pasaron varias cosas, pero al final deciden ir tras ellos a recuperar a sus mujeres y sus niños. Pero en el camino algunos de los hombres se cansaron y decidieron quedarse en el campamento a cuidar el equipaje y todo, mientras los que todavía tenían fuerza pues se fueron a luchar contra los amalecitas para regresar a las mujeres y a los niños. Al final, cuando David y sus hombres vencen a los amalecitas, regresan con sus mujeres y sus niños, pero además con todo lo que les habían quitado a los amalecitas. Y estos hombres que venían con David, dice la Biblia que eran malvados, porque cuando regresaron con los que estaban en el campamento, no querían compartir con ellos el botín. Y David les dice que son tan valiosos los que se quedan cuidando el equipaje como los que van a pelear. Así es que yo creo que es importante también no juzgar a otros, porque a veces no queremos compartir con otros porque los estamos juzgando o los hacemos menos, pensamos que son menos importantes, o también a veces pensamos que están en una situación difícil porque, no sé, porque ellos se lo buscaron o porque, qué sé yo, no se administraron. Y Dios no nos dice que hagamos eso. Dios nos dice que compartamos con la gente, que no la juzguemos. Obviamente hay que compartir con sabiduría. Por ejemplo, si una persona te está pidiendo dinero y tú sabes que le va a dar un mal uso,
pues tal vez no es muy prudente que le des dinero. Pero si le puedes dar otra cosa como tu tiempo, puedes hablarle de Jesús, puedes orar por esa persona. Tú estás dando algo también muy valioso. Como cuando un paralítico le dice a Pedro que si no tiene plata para darle, y Pedro le dice, yo no tengo plata y yo no tengo oro, pero lo que tengo te doy, y lo sana. Obviamente era muchísimo más valioso lo que Pedro le podía dar que el oro y la plata. Así es que realmente siempre tenemos algo que podemos dar. A lo mejor no es exactamente lo que nos están pidiendo, pero siempre hay algo que podemos dar. Y es importante que le pidamos a Dios que nos muestre qué es eso, para que vayamos entrenando nuestra habilidad de compartir y de dar a otros en diferentes aspectos. Tal vez tú ahorita no tienes dinero para dar, pero puedes dar otras cosas. Ahí puedes dar tu tiempo, puedes hablarle a una persona, puedes llamar por teléfono a alguien que sabes que tal vez está solo y no habla con nadie, y más en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? A un abuelo, a unos tíos, ¿no? Puedes compartir tu tiempo con unos niños que quizá necesitan atención, puedes ayudar a unos compañeros a los que les puedes compartir tus conocimientos. Hay muchas maneras en las que tú puedes dar. Lo importante es que le pidas a Dios que te ayude a entrenar esta habilidad, que te ayude a aprender cómo hacerlo. ¿Qué tal? Estuvo buenísima la clase del día de hoy, ¿verdad? Esperamos que hayas tomado apuntes para que durante la semana refuerces lo aprendido del día de hoy y los versículos los estudies y los medites. Fue un placer haber hecho esta clase para ti, eres muy importante para nosotros y esperamos verte pronto. Nos vemos.